10. ¿Cuánto gozo se siente tener algo que ofrecer a Dios? Transcurren los días y las dudas siguen asaltándola. ¿Será voluntad de Dios que a pesar de todo prosiga? ¿Que arrostre las dificultades que se presentan? ¿Que hable con mis superiores?, se preguntaba. De algo parecía estar convencida. En el claustro no le era permitido llevar la vida contemplativa que soñó en un principio. Muchas más horas de oración pudo dedicar en la casa de sus padres en comparación con el tiempo que le permitían los arduos trabajos manuales que por necesidad le exigía el convento. Por esa razón se cuestionaba la posibilidad de emplear todas esas horas de trabajo material en obras de campo misión para que muchos conocieran y amaran al verdadero Dios. Una nueva tribulación desgarra moralmente a la religiosa. María, su hermana mayor, después de permanecer varios meses en cama, con agudos dolores, es declarada grave y debía someterse a una delicada operación. María Inés sabía de la enfermedad de su hermana y suplicaba a Jesús todos los días en el sagrario por su salud, y aunque confiaba que pronto se recuperaría, de antemano se somete a su voluntad. El 19 de abril de 1944, como a las 10:30 de la mañana, le permitieron hablar por teléfono al Sanatorio Español de la Ciudad de México para conocer el resultado de la cirugía. Uno de sus primos tomó la bocina y sin más le comunicó que la enfermedad de María no tenía remedio. Era un caso perdido. Los médicos no podían hacer nada, solo cerrar la herida de nuevo, pues el mal invadía ya muchos órganos. El fatal pronóstico significaba solo unos pocos días de vida. Las palabras de su primo le provocaron casi un desvanecimiento. La pena la ahogaba solo de pensar en su madre. Su pobre madre de nuevo se enfrentaría a la pérdida de otro ser muy querido. ¿Cómo podrá soportarlo?, se preguntaba la religiosa. Frente al Santísimo, dejó que brotaran abundantemente las lágrimas. A su querida hermana no la vería más. En la soledad de la capilla le ofreció por entero la vida de María y la gran pena de su madre. Tú conoces, Señor, mejor que yo, su heroica resignación, su abandono en tus amorosas manos, su abnegado y cristiano corazón. Todas las heridas las ha recibido siempre bendiciéndote, dándote gracias. Es la mujer fuerte del Evangelio. Continuaba haciendo oración frente a Jesús Eucaristía, cuando le vino la inspiración de que escribiera a su hermana y pedirle el generoso sacrificio de su vida. Con el permiso de su superiora, pidió a la Santísima Virgen pusiera en su pluma aquello que fuera de mayor provecho para el alma de su hermana moribunda, y al Espíritu Santo que vivificara con su divina acción todo lo que escribiera. Completamente conmovida, María Inés le pidió a su hermana el sacrificio de su vida por todas las intenciones del Sagrado Corazón y también por el proyecto misional que ella conocía. En la posdata, le suplicó a su madre leyera la carta a su hermana en algún momento favorable y le instó a sacrificar su dolor a imitación del gran padre de la fe, a Abraham, aquel día en que el Señor le pide para sí la vida de su hijo Isaac. El 21 de abril, su madre leyó la carta a su hermana María. La enferma, por ese conducto, se enteró de que ya no había esperanzas de sanar. Con la garganta anudada, la señora Arias no bien terminó de leer cuando su hija aceptó de inmediato ofrecer cada uno de sus sufrimientos por los deseos de que muy pronto la obra misionera fuera aceptada. La agonía de María se prolongó varios días más. Los médicos no se explicaban la entereza de la muchacha para soportar los dolores que, de acuerdo a la experiencia de otros pacientes, debían ser terribles. Ningún alimento ni bebida podía tolerar su organismo. Tanto sus parientes como el sacerdote y las religiosas del hospital quedaron convencidos de que se trataba de un alma privilegiada. Inspirada por la gran devoción que sentía por la Santa Madre de Dios, la enferma repetía de día y de noche, sin cesar, jaculatorias y alabanzas. Ese año que la Iglesia celebraba el patrocinio de San José, protector de los agonizantes, muere con heroica alegría María Arias Espinosa. Su madre, como lo había hecho en los casos anteriores, no se movió de su cabecera y la ayudó a bien morir. Hasta el final, la hija moribunda pudo contestar con voz clara y fuerte todas las oraciones. Para María Inés, la aceptación de la muerte de su hermana, que antes de aquella carta ignoraba que su mal fuese irremediable,
representó una esperanza para la realización de la obra. Como el grano de trigo sepultado en la tierra, pidiendo la germinación, el cuerpo de su hermana se convirtió en la primera piedra del edificio espiritual de la obra misionera. María Inés tenía entonces la segunda prueba que le había pedido a Dios para reconocer en ella su voluntad de continuar. El 5 de mayo, pocos días después de la muerte de María, la Madre Superiora le entregó una carta cerrada, cuyo remitente era el vicario de religiosas. Aunque ella repitió sin cesar, antes de abrirla, fiat, fiat, deseaba intensamente que la respuesta fuera de aceptación. Con paternal delicadeza, el padre Oñate le exhortaba en la carta a confiar contra toda esperanza, para luego exponerle que el señor obispo se había negado a dar su consentimiento porque consideraba que ya había suficientes fundaciones en México y además la escasez de sacerdotes no permitía atender a tantas casas de religiosas. Otra vez las dudas y la desesperanza. No obstante, María Inés continúa con las mismas íntimas disposiciones de confianza y abandono total en Dios. Fue entonces, en esos momentos de prueba, cuando sintió una soledad que parecía agobiarla profundamente. Aunque sus superioras y los 2 sacerdotes jesuitas, a quienes consultaba todas sus inquietudes, apoyaban su proyecto, ninguno hacía nada en forma efectiva para su realización. En esa última carta, el vicario le recomendó escribir a un obispo de otra diócesis que tuviera necesidad de ayuda misionera. De esa manera, él mismo solicitaría la aprobación de una fundación de esas características. Con los debidos permisos, la religiosa escribió al señor obispo de Tepic, Nayarit, confiándole sus proyectos y el deseo de que los aprobara. La correspondencia entre ellos se prolongó hasta finales de 1944. Como las circunstancias no revelaban ningún avance, la madre abadesa instó a la hermana María Inés a que se entrevistara con el obispo de Cuernavaca. Con renovadas esperanzas, conversó con Monseñor Francisco González Arias y, para sorpresa de ella, acogió con entusiasmo su proyecto. Y fue él mismo quien envió las preces a Roma el 13 de diciembre de 1944, fiesta de San Francisco Javier. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado. La curia pontificia tenía muchos asuntos que le preocupaban y el estudio de la solicitud se llevaría tiempo. Mientras tanto, el obispo de Cuernavaca le recomendó buscar una casa, pues de ser aprobada dicha solicitud, debía contar con un lugar que pudiera convertirse en la sede de la futura fundación. Las diligencias que esta responsabilidad implicaba ya no le permiten continuar con su delicada misión de maestra de novicias y tuvo que renunciar a su cargo. Tanto a ella como a sus alumnas les costó mucho la separación.